Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Bueno, y con Roberto Moro, ya en directo en Capital Radio. Roberto Moro es analista de negocios, es una figura muy reconocida en el análisis técnico y nuestros oyentes lo podrán comprobar como cada miércoles en directo en Capital Radio a las 9:30 de la mañana. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues bien, encantado de saludarte como siempre. ¿Cómo lo llevas? Bien, razonablemente bien, casi también como los mercados en los últimos días. Sí, hoy un día estupendo, a primera vista. Sí, además dejándonos todos los índices europeos unos huecos alcistas que ahora pasan a convertirse en la referencia inmediata a tener en cuenta. Y este gráfico que ven en pantalla es el gráfico del IBEX 35, que desde luego es el único, y aquí viene, digamos, un poco la distorsión, es el único que ha sido capaz ya de situarse por encima del máximo nivel de corrección proporcional a lo que fue toda la caída desde los 8.920 puntos. Primero hay que ver cómo acaba cerrando en la jornada de hoy, por supuesto, y si lo hace más o menos en estos niveles o superiores, lo cual efectivamente nos llevaría a pensar que al menos el IBEX haya entrado en un proceso cuanto menos de neutralidad en el medio plazo, pero recordemos que es el único que está haciendo este movimiento. Aquí tenemos al DAX, que lo que ha hecho hoy o está haciendo con la apertura es situarse por encima del 50%. El 0,618% de Fibonacci a la última caída es la zona de 14.360. Bueno, ese es el primer nivel importante. De la misma manera que en el Eurostoxx 50 es la zona de 3.930. Decíamos la semana pasada que incluso cuando los índices europeos siguieran subiendo, cosa que evidentemente ha sucedido con sus correspondientes altibajos, pero está sucediendo, que tenían mucho margen de subida sin que ello supusiera un abandono del escenario correctivo, del escenario bajista. Escenario bajista que, por cierto, sigue plenamente instalado de momento en los índices americanos. Este es el gráfico del Nasdaq 100 que de momento lo único que está haciendo es aferrarse a los mínimos de ayer, que fueron en precios de cierre los menores, y los mínimos del 24 de febrero. Por lo tanto, referencia clave la zona de 13.000, que como vemos aquí, es una importante referencia en términos de Fibonacci, bien para el último impulso que nació en septiembre de 2020, bien para todo lo que se inició en marzo de 2020. Por lo tanto, los 13.000 puntos a tener muy en cuenta. En el caso del Nasdaq 100, de la misma manera que en el S&P 500, que insisto, lo único que ha hecho es de momento respetar los mínimos anteriores, pues muy pendientes de la zona de 4.150 en precios de cierre. Pero aquí sí que se ve aún de manera mucho más clara que estamos ante un rebote incipiente cuando los europeos están prácticamente completando el recorrido para pensar que es solamente un rebote y no una vuelta a la normalidad. Por eso digo que aún, a mi entender, debemos ser muy cautos a la hora de entrar comprando y sobre todo comprando títulos. Perfectamente definido. E invito a nuestros oyentes a que lo vean en el canal de YouTube de Capital Radio, cómo Roberto Moro dibuja esta distorsión o diferencia o como, bueno, cada uno desee llamarlo. Para preguntar a Roberto Moro hay muchas vías. El correo electrónico está abierto, oyentes@capitalradio.es, y el WhatsApp, que es nuestra vía favorita, y ahí puedes dejar tu pregunta grabada en el 687 050 600. Vamos a empezar escuchando, como siempre. Adelante con las preguntas. Buenos días. Buenos días, llamo desde Bilbao y quisiera preguntar por las acciones de Repsol. Las tengo compradas a 11,66 y la verdad es que no sé qué hacerlas. No tengo prisa para vender, pero me da miedo a que se vaya más abajo. A ver qué es lo que haría el analista. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Repsol está muy vinculado a veces en su cotización, bueno, muchas veces con los precios del petróleo, así que vimos una subida muy fuerte cuando el Brent llegó a dispararse hasta los $140, y es que ahora está 40 más abajo, que está en los 100 y poco, y eso se nota también en Repsol, claro. Sí, de todas maneras usted lo ha dicho perfectamente, ¿no? Que sigue a veces los movimientos del petróleo, desde luego no siempre, y esto se debe en muchas ocasiones pues a la vinculación con su actividad refinera y demás, ¿no? Bueno, el caso es que yo no dejaría con esa posición comprada a 11,60 y tantos, como nos ha dicho,
yo no dejaría que ya se me fuera en precios de cierre por debajo del nivel de apertura de ayer, es decir, por debajo de 11,25. Si pierde ese nivel, yo lo dejaría correr ya, cerraría la posición. Un título que no ha respondido de momento a las expectativas, al menos a las que yo tenía una vez que fue capaz de superar nuevamente la zona de 11,45, después de superar la zona de 12, pero solamente estuvo 2 días en precios de cierre por encima de ese nivel. En definitiva, si pierde esa zona importante como soporte, la de 11,40, vamos a darle ese margen hasta 11,25. Yo desde luego cerraría la posición. Mientras tanto, bueno, cabe pensar que el precio del crudo, lo que esté teniendo, sea simplemente un retroceso con respecto al último impulso y que reanude, no digo que eso sea lo deseable, digo que lo que a mí me parece más normal, y que reanude su escenario alcista, en cuyo caso, bueno, pues Repsol probablemente lo volverá a hacer mejor de lo que lo está haciendo en las últimas jornadas, ¿no? Pero Sí. por si sí o por si no, ya digo, 11,25, último nivel que a mi entender permite mantenerlo. 11,44. Hoy está dando algunas de esas señales porque es uno de los dos del IBEX que está bajando contracorriente un poquito, 2 décimas, tampoco mucho, pero con el índice subiendo el 1,8% en este momento en el que estamos hablando con Roberto. Otra pregunta en nuestro consultorio. Adelante. Buenos días. Hola, buenos días, Egunon. Egunon. Felicitaros por el programa totalmente. Un saludo a todos. Y nada, solo quería saber cómo ve el señor Moro a Michelin, con el bajón que pegó, que ha estado bastante fuerte, pero ahora lleva una tendencia, parece ser que alcista. A ver si sería buen momento de entrar y qué recorrido le ve. Venga, desde Santurci. Desde Bilbao. Santurci. Qué ricasco, venga, gracias. Muchas gracias. Buen lugar para muchas cosas. Bueno, vamos a ver Michelin. ¿Qué te parece, Roberto? Bueno, sí, evidentemente lleva un proceso de recuperación importante, pero pensemos que este título ya ha ido a buscar algún Fibonacci con respecto a lo que fue toda la subida desde marzo de 2020. De hecho, se observa muy bien en el gráfico cómo en precios prácticamente de cierre ha respetado exactamente ese 0,618% de Fibonacci de toda la subida desde marzo de 2020. Con lo cual, técnicamente lo está haciendo de lujo, y si cabía esperar en algún momento que tuviera, pues al igual que en su momento lo comentamos en Inditex, había alcanzado ya los mínimos de marzo de 2020, es decir, cabía esperar un rebote muy importante, pues en esta ocasión es exactamente lo que está sucediendo. Yo creo que es un título en el que, bueno, mirándolo de manera autónoma, se podría confiar. Hola, buenos días. Si es capaz de superar el informe de hoy, Uy, miércoles 16 de marzo. Anda. Alguien se nos cuela con el informe de hoy. En los mercados. Ya, disculpas. Bueno, nada, no pasa nada. Disculpa, es que no me había dado cuenta, había dejado algo grabando un vídeo y se me ha colado. Bueno. Era tu propio informe, ¿no? Pues entonces bienvenido. Sí, efectivamente. Entonces, continúo. Si es capaz de superar el 0,382% de Fibonacci, es decir, la zona de 121,30, con algún filtro, vamos a ponerle la zona de 124, a mí sí me parece entonces una buena opción. Lo que pasa es que no sé si eso sucede, si va a coincidir pues con unos índices europeos próximos ya al 0,618 de lo que ha sido la última caída, y por lo tanto incluso lo que procedería sería alguna corrección. Pero técnicamente yo esperaría hasta verlo por encima de algún nivel de Fibonacci a lo que fue toda la caída, desde los máximos en 156. Si quiere entrar en el momento actual, yo creo que hay un nivel que debería permitirse como stop, que es la zona de 115, la zona de 115, que es el 50% de la última vela blanca, que fue simplemente ayer, ¿no? Por lo tanto, si considera que es una buena opción, yo pondría ahí el stop. Sé que queda relativamente cercano, pero no creo que haya que darle más opciones, porque en algún momento pensemos que viene subiendo sin solución de continuidad desde 100. Por lo tanto, la subida del tirón ha sido de un 20%. En algún momento tiene que corregir. Yo entraría con una mayor seguridad por encima de 124.
Bueno, de Michelin hablaremos, bueno, de Michelin hemos hablado, de Inditex hablaremos sí o sí. Vamos a esperar por si pregunta alguien y si no, en unos minutos tenemos que comentar la jugada porque hoy ha publicado resultados y es un día en el que hay que hablar seguramente de Inditex. Pero vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes con la siguiente pregunta. Buenos días, adelante. Buenos días, para el consultorio de bolsa, para Roberto Moro. A ver qué me puede decir si es buen momento para entrar en NIO y Alibaba. Muchas gracias. NIO y Alibaba. NIO se refiere al fabricante chino de automóviles eléctricos, supongo, ¿no? Que cotiza en la bolsa. Sí, bueno, yo por lo menos no conozco otro. Vamos a ver. A ver si lo encontramos y vemos cómo está. Sí, ahí está, ¿no? Sí, este es, solo que me sale por defecto el gráfico de 5 minutos. Bueno, la vela de ayer, interesante, porque puede estar introduciendo un cierto patrón de giro al alza. Con respecto a lo que fue toda la gran subida desde marzo de 2020, pues la verdad es que puede irse a donde quiera, porque observen dónde estaba el 0,618% de Fibonacci con respecto a esa subida, en 26,75 y estamos en 14,93. Es decir, margen de caída, por supuesto, sigue teniendo, con un siguiente objetivo muy bajista en el entorno de 10,60. Ahora bien, no sé si con vocación de permanencia o pensando en un rebote consistente, la vela de ayer nos deja al menos un patrón de giro, que es lo que se conoce como una pauta penetrante, que podría perfectamente introducir algo de confianza a la hora de comprar. Evidentemente no con vocación de permanencia, al menos no en el momento actual, pero sí para buscar un rebote relativamente consistente. Aún así, yo esperaría a que generara otra señal. ¿Cuál sería? Cerrar por encima del último gran hueco bajista, por lo tanto, con precios de cierre por encima de 16. Sí. En ese contexto, pues sí, yo creo que sí que se podría empezar a pensar en tomar posiciones. A mi entender, no antes, ¿no? Pero bueno, por lo menos está generando señales que hasta ahora en absoluto había generado. Y en el caso de Alibaba, que creo que ha subido... Bueno, un 20% hoy, le he visto en algunos momentos esta mañana en Hong Kong. Sí, un 23%, si no me parece que ha subido en el mercado asiático, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué se hace cuando tenemos una subida? De la misma manera que cuando hay caídas tan espectaculares, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? Pues es complicado, vamos a verlo en el momento actual, pero fíjense que acabamos de ver el gráfico de NIO y la vela que nos dejó ayer sí generó o ha generado una señal de giro, un patrón de giro desde el lado técnico. No así en el caso de Alibaba, que pese a la... bueno, aquí no está reflejando evidentemente... A ver, este es precio de cierre. Claro. No está reflejando la subida del mercado asiático. Por lo tanto, a ver, yo creo que si es que eso ya ha sucedido, si ha cerrado por encima de, que ahora mismo no puedo consultar el precio de cierre, si ha cerrado por encima de 87 en el mercado, hablando en el mercado americano. Sí, 90,70. 90,70. Bueno, pues entonces, evidentemente, sí ha generado alguna señal como para ir a buscar algún Fibonacci al menos con respecto a lo que fue el último latigazo. Siguiente objetivo en la zona de 95, siguiente en 101,70 y siguiente en 108. Sí, perfectamente podría buscar alguno de esos niveles y, ojo, eso simplemente significaría buscar algún Fibonacci de lo que ha sido solo el último latigazo, no del conjunto de la caída, porque fíjense el gráfico que asusta porque estuvo en 320, ¿no? Y hoy lo tenemos, bueno, ya en el 95, pero, o sea, en 90, pero ayer lo teníamos en 76, 75. Pero el hecho de que haya sido capaz de cerrar este último hueco bajista, sí es una gran señal y cabe o da pie a pensar que pueden perfectamente continuar las subidas. Sí. Sí, un tercio de su valor. Es que sí que asusta. Estamos con Roberto Moro en Capital Radio, en este consultorio de bolsa que sigue en un instante. Capital, la bolsa y la vida. Capital,
La bolsa y la vida. Siente la economía. Aquí estamos de vuelta con Roberto Moro en este consultorio de bolsa en Capital Radio. La siguiente pregunta para don Roberto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Adelante con ella. Buenos días, señor analista. Soy un pequeño disgusto. Me gustaría que me dijeras un precio de entrada y stop de protección para entrar para el largo plazo en Norwegian Air, que cotiza en el mercado de Oslo. Y luego también un precio de entrada en DocuSign, que cotiza en Wall Street. Y también en Ikiji. Y si pues también en ENCE del mercado español e IAG, por favor. A ver, John, querido amigo, 2 máximo por persona, que si no, no da tiempo a dar más oportunidades. Así que, Roberto, elige los que prefieras. Bueno, pues vamos con DocuSign. DocuSign. Sí, que además nos decía un precio de entrada y un stop de protección. A ver, aquí con la caída tan brutal que lleva el título, que su único objetivo son los mínimos de marzo de 2020 y eso es la zona de 65-75, ahora mismo está en 76-65. Bueno, cuando llegue ahí a 65-75, que hoy por hoy parece lo más probable, y si ahí vemos que funciona como soporte, efectivamente ahí se pueden tomar posiciones, ¿no? Con un stop loss no superior, lo cual no es decir gran cosa con un VIX siempre por encima de 30, con un stop loss no superior al 4%. En algún momento o en algún sitio tenemos que poner los stops o entrar con la mitad de lo que tuviéramos pensado destinar a esta inversión y permitirnos el doble de stop loss, con lo cual nuestra pérdida máxima sería el 4%, que es lo que es decir, un stop loss de un 8%, pero con la mitad del importe, ¿no? Es otra opción con momentos de tan alta volatilidad. Porque si tenemos que esperar a que si a partir de ahora el precio comienza, digamos, a girar al alza, de manera insospechada, pero por supuesto que puede suceder, pues a mí me parece que solo con precios de cierre por encima de 80 empezaría a dar alguna señal de que quiere, cuando menos, rellenar el último hueco bajista que nos dejó hace 3 jornadas, con origen en la zona de 91. Así que con precios de cierre por encima de 80 también podríamos entrar con los mismos criterios de stop loss. O un 4% si lo hacemos con el importe que teníamos pensado destinar, pero siendo conscientes de que lo más probable es que nos salte el stop, incluso aunque estemos en el lado correcto de mercado, o meter solamente la mitad y permitirnos un 8% de stop de pérdidas. Ahora, si te parece bien, Roberto, hablemos de Inditex, porque hoy también es su Bien. día tras publicar resultados y ya vemos cómo le está costando incluso subir con un mercado tan rebotista como tenemos hoy. Sí, A pero ver. es algo recurrente, yo creo, en este título, ¿no? En el sentido de que no es la primera vez que observo que cuando salen resultados y estos son muy bien interpretados o tienen muy buena pinta, acaba sucediendo exactamente lo contrario. Desde luego, los resultados a priori pues nos daría pie a pensar a que efectivamente pues debería estar subiendo, ¿no? Sin embargo, no es así. Ahora, también hay que pensar, por otro lado, siempre hay una doble perspectiva, como mínimo doble, en el caso de la bolsa, y es que, al fin y al cabo, donde ha rebotado, como decíamos anteriormente, es en los mínimos de marzo de 2020. Por lo tanto, claro que ya el efecto beneficioso lo ha tenido, si bien previamente lo había tenido al contrario. Uno de sus primeros objetivos es la zona de 23,85, que es el primer nivel de corrección proporcional a toda la caída. O sea, y eso, a mi entender, y pese a que se está estancando en las últimas jornadas, debiera seguir estando en pie. ¿Cuál es el stop que habría que vigilar? ¿Qué no debería suceder? Verlo por debajo de 21,10, que es el origen del último y gran hueco alcista. En estas circunstancias, yo creo que quienes ya lo tengan en cartera, evidentemente, merece la pena seguirlo manteniendo con este stop que acabo de mencionar. Comprar en el momento actual, yo no lo veo. Esperaría mejor a que esté por encima de 23 para reanudar las compras. Muy bien. Pues atención, que llega el minuto de oro.
Querido Roberto, ¿qué idea compartes hoy con nosotros? Bueno, la de la máxima prudencia, ¿no? De la misma manera que en otras ocasiones, pues mira, el petróleo, el oro, la plata, el gas natural. Yo ahora mismo no veo nada que con un cierto criterio esté para comprar. El mercado no está para largos y a corto plazo tampoco para cortos, con lo cual yo creo que la única forma de estar en el mercado es, primero, estando en liquidez. Segundo, el que quiera estar porque considere que este no es el escenario correcto, sino que ya hemos visto todo lo peor y que procede comprar. Yo preferiría hacerlo directamente en índices. ¿Por qué no en el IBEX, que es el que mejor lo está haciendo? ¿Y por qué no en los índices americanos, que al fin y al cabo están mucho más próximos a sus zonas de soporte? Y por lo tanto tenemos ahí una buena referencia como stop. El resto, quienes opinen más o menos como yo, están seguros que tendremos más oportunidades, seguro. Seguro que sí. Querido Roberto Moro, un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Otro para ustedes. Un abrazo. Cuídense.